Hoy la enseñanza que tenemos se llama las 5B de Daniel. Entonces, Daniel fue un hombre de que brilla en la Biblia y tiene todo un libro escrito y todavía estamos viendo todas las profecías de Daniel, todo lo que Daniel habló para el antiguo, antes de que llegara Jesús, habló de Jesús, de que Jesús venía y de lo que estamos viviendo ahora. Yo les quiero poner en contexto. Resulta que durante el reinado de Joacim de Judá, llegó el rey Nabucodonosor de Babilonia a Jerusalén. Y Dios permitió que Nabucodonosor se llevara preso al rey Joacim y a su pueblo y al pueblo israelita a Babilonia, junto con otros jóvenes. Y entre esos estaba Daniel. Daniel fue un joven que a pesar de su corta edad, él tuvo que ir en contra de la corriente y fijo en sus convicciones, así no estuviera con sus padres, de hacer lo que era bueno para el Señor. Pero él pudo servirle a 4 reinos, entre esos 2 imperios. Él pudo servir con excelencia a la sociedad, pero sin dejar de ser un buen cristiano, un buen hombre de Dios. ¿Sí? Él pudo servirle a la sociedad con excelencia, pero sin apartarse de sus principios. Y para eso él tuvo que, para lograr ese éxito, vamos a hablar de 5 Ds. ¿Okay? Vamos con la primera. Daniel tuvo que tomar una decisión. Entonces la palabra dice en Daniel 1:3 al 5 y del 8 al 10 dice: el rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, debería saber de todo. Por eso ordenó que entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. En el 8 decimos, entre esos jóvenes estaba Daniel. Dice: Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos, comiendo sus alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel tuviera gracia, y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo: el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo. Y si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandarán a matar, y de eso ustedes tendrán la culpa. Nosotros somos producto de las decisiones que tomamos a diario. ¿Sí? Nosotros decidimos entre varias opciones todo el tiempo. Y Daniel tuvo que decidir en hacer lo que se le pedía o en hacer lo que era agradable a Dios, ¿cierto? Y no comprometer su corazón cristiano. Dice, la decisión que tomó Daniel fue esta, Jeremías 15:19. Jeremías dice: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La decisión que tomó Daniel fue que él no se iba a convertir a los babilonios. En cambio, iba a hacer que los babilonios se convirtieran a su fe. Y esa fue la decisión que él tomó. ¿Ok? Y es que la primera reacción que tuvo Daniel fue hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y no, yo no creo que la tuviera fácil. Simplemente el que le estaba sirviendo le dijo: a mí me da miedo Nabucodonosor. Llegan a ustedes a estar un poquito flacos y me matan.
Es que no es que el rey se iba a poner bravo, es que le podía costar su vida si no hacía lo que le mandaba, ¿cierto? Además, también se puede excusar, yo lo intenté hacer lo correcto, pero no se pudo. Yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido esa excusa. Yo intenté, pero no, y aquí estoy. Resulta que Daniel no le importó haber aceptado un no. Él no aceptó un no. Él ya había tomado la decisión de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y que ellos iban a convertir a él y no él a ellos, así le costara la vida. Porque es que Daniel confiaba en que si Dios le pedía hacer algo era por su bien. Él confiaba de que si él debía abstenerse de comer y de beber ciertos alimentos, no iba a desmejorar su salud. Por lo contrario, él confiaba que Dios todo lo que le mandaba era bueno. ¿Sí? Por eso Daniel sigue insistiendo y vamos a la palabra en Daniel 12:16. Dice: nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo denos ustedes comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parece mejor. El encargado de cuidarlos aceptó hacer lo que Daniel le propuso. Y 10 días después Daniel y sus amigos se veían más sanos y más fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Entonces el encargado de ellos dejó de darles vino y la comida que estaban obligados a comer y beber. Y desde eso les daba de comer verduras. Amén. Aquí podemos ver que Daniel puso primero a Dios. Aunque la tentación de comer lo que come el rey es bastante, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos la tentación de hacer lo que hace el mundo, porque a veces se ve como cautivador, a veces no se ve tan malo. Yo creo que no se veía tan malo como el carne, pues en lo natural de pronto era más evidente que así él iba a estar más fuerte, ¿sí? Porque a veces, ojalá nosotros podamos tener esa decisión clara de ser un impacto para la vida de los demás y no ellos en la de nosotros. Que no nos dejáramos contagiar de las cosas malas, que tuviéramos esa convicción de Daniel de hacer lo correcto todo el tiempo, de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque todo lo que Dios nos pide hacer trae un buen fruto. ¿Amén? Vamos a Daniel 1:17. Dice: estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, ¿sí?, recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, apenas llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los 4 se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Amén. Entonces, tomar las decisiones correctas nos ponen en un lugar de honor. Siempre trae un buen fruto, que no se nos aparte eso de nuestra cabeza. Y para poder mantenernos en la decisión correcta, para que esa decisión valga la pena, vamos a nuestra segunda D, y es tener determinación. Y la determinación nos ayuda a mantenernos en la decisión a pesar de las circunstancias. Porque las circunstancias son variables, ¿cierto?
pero el objetivo es el mismo. Entonces tenemos que tener claro que ya tomamos la decisión y que la determinación nos ayuda a mantener ese objetivo, que no nos podemos poner a mirar los obstáculos que hay en nuestra vida, simplemente tener la convicción clara de que la decisión que tomamos fue guiada por Dios y hacer lo correcto para Él, ¿sí? Aunque nos quedemos solos, porque a veces no somos los más populares cuando decidimos hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. A veces somos motivos de burla, porque el mundo espera otras cosas diferentes. Yo creo que el resto de la gente señalaba a Daniel porque se pierde de un banquete, porque se arriesga de esa manera, pero es que todos no conocían a Dios. Entonces nosotros desde la posición que tenemos en este momento tenemos que tener misericordia de las otras personas que nos están señalando, y con la decisión que tomamos y con la determinación es para qué, para que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Dar un buen testimonio. Y dice en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Entonces están hablando de un doble ánimo. Un doble ánimo es: ay, yo ayer pensé tal cosa y hoy pensé la otra. Yo sí estaba seguro de que iba a hacer eso, pero es que mire el clima. ¿Puede pasar así? Y es que tenemos que tener claro en dónde está nuestra lealtad. Tenemos que tener claro si nuestra lealtad está con Dios o con el mundo. Y no hay un medio. No hay un punto intermedio entre eso. Y para mantenernos firmes en esas decisiones que tomamos, tenemos que estar completamente seguros de que decidimos servirle a Dios con todo, que decidimos con nuestra vida impactar a las generaciones. Porque no podemos ser de doble ánimo, porque es que cuando somos de doble ánimo nos volvemos unas personas poco confiables. ¿O no es verdad que cuando yo digo hacer algo y no lo cumplo, es muy difícil confiar en esa persona de que después me va a decir que me va a ayudar o no, si es que ayer me quedó mal? Entonces, pero tenemos que estar muy seguros de que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea un no. ¿Ok? Para poder impactar personas. Nosotros tampoco nos adecuamos a las situaciones. Nosotros somos un termostato que calienta las situaciones, que calienta a las personas, que aviva la iglesia, que el calor del Espíritu Santo llega con nosotros. Nosotros no somos un termómetro, que cuando la gente está así, nosotros estamos así, y que cuando la gente está avivando, yo también. No, nosotros no nos adecuamos a las situaciones. Nosotros hacemos que las situaciones pasen. Nosotros somos esas personas que avivamos a la gente. Amén. Amén. Y la determinación de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios nos pone en un lugar de honor. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Vamos a Daniel 4, 24, 23, del 24 al 26 será. Sí. Dice Daniel: esta es la interpretación, oh rey, a la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío de los cielos será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quienes Él quiere. Y aun cuando a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol
significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Este es Daniel interpretándole un sueño a Nabucodonosor. En Daniel 5, 22 y 23 y 26 y 27 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensordecido, e insiste en traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y el 26 dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿De qué? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Daniel tuvo que transmitir el mensaje que Dios le dio a dos reyes muy poderosos, a Nabucodonosor y a su hijo. Y el mensaje de Nabucodonosor, ¿qué fue? Vas a vivir como los animales hasta que no te humilles delante de Dios. Y a su hijo, ¿qué fue? Vas a morir porque no honraste a Dios. Y a veces es que el mensaje que nosotros transmitimos de parte de Dios no es muy agradable a las personas. Y a veces, ¿cuántas veces Dios nos ha dado un mensaje de exhortación a alguien y nos quedamos callados porque, ¿y yo cómo le voy a decir eso? ¿Qué tal que no me vuelva a hablar? Ni siquiera está en peligro nuestra vida, pero nos importa más agradarle a las personas que agradarle a Dios. Y yo les cuento que nosotros no estamos aquí para agradarle a personas. De hecho, muchas cosas de las que nosotros hacemos no le agradan a las personas. Porque es que cuando Dios nos exhorta a cambiar nuestro camino, a cambiar lo que estamos haciendo mal y no queremos, pues incomodamos, ¿cierto? Pero Dios es bueno. Por ejemplo, Nabucodonosor utilizó a Daniel para que Daniel le hablara. Eso le iba a pasar a Nabucodonosor, así Daniel no se lo advirtiera. O sea, él iba a estar en el campo, iba a vivir como los animales, así Daniel no se lo dijera. Lo que pasa es que el mensaje que le transmitió Daniel al rey hizo que a los 7 años Nabucodonosor pudiera rendirse ante el Señor y pudo ser restituido otra vez como rey. Y a veces nosotros nos quedamos con ese mensaje de exhortación a cambio de nuestros hermanos y no les damos la oportunidad de arrepentirse, porque las consecuencias vienen así tú no les se los digas, pero si tú se los dices, tienen la opción de cambiar. ¿Okay? Esa es la importancia de hacer lo que Dios nos manda a hacer, así no nos seamos los más populares para hacer. ¿Okay? Vamos a Daniel 6 del 1 al 3. Dice: para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de estos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a pensar hacerlo jefe de todo el reino. Ahí ya estamos hablando de que Daniel le servía a Darío. Ya no era el reino de Babilonia, ya era el imperio medo-persa. Y él estaba como segundo al mando de todo un imperio. ¿Sí? Y acá volvemos a ver que la determinación de seguir en la decisión correcta lo puso en un lugar de honor, lo mantuvo en ese lugar, porque ya han pasado 2 reinados y él sigue en ese mismo lugar,
¿Por qué? Porque él no cambió su decisión a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Y esto nos lleva a nuestra tercer D. Hemos hablado de la decisión y de la determinación. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo se sostuvo en eso? Con disciplina. Y la disciplina la vemos en Daniel 6:10. Dice: Daniel lo supo. Daniel 6:10, ¿sí? Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Era algo que lo hizo porque estaba pasando por una situación difícil, o porque no era una situación difícil, no. Él dice que Daniel que acostumbraba a orar 3 veces al día. Entonces, ¿cómo tenía esa determinación para mantenerse en la decisión? Él tenía una disciplina. La disciplina es que de pasar tiempo con Dios. Porque Daniel tuvo que hacer una serie de pasos para lograr el objetivo que se había trazado. Y recordemos cuál era el objetivo: conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo podría mantenerse firme Daniel en lo que había determinado y a lo que había decidido? Pues pasando tiempo con Dios. No había otra forma. Eso de orar 3 veces al día, Daniel, que ni siquiera tenía el sello del Espíritu Santo, él tenía que orar y confiar que Dios lo estaba escuchando. ¿Sí? La disciplina de Daniel no era porque lo estuviera viendo un pastor, o porque sus papás lo mandaran a orar, o porque su esposo también le decía: oye, aquí usted no ha orado hoy, o la esposa, porque estás así, es que no has orado. No, Daniel, él tenía una autodisciplina. Él se rendía cuentas a él. Él no lo hacía para que lo vieran. Es más, si lo veía lo podían matar. Pero él tenía esa convicción de adentro hacia afuera, de pasar tiempo con Dios, porque este Daniel sabía que de pasar tiempo con Dios era de donde él adquiría la sabiduría y la gracia que tenía con los reyes. Era de pasar tiempo con Dios. Y como decía, es que en ocasiones hacer lo correcto no nos vuelve las personas más populares, y Daniel no fue la excepción de hacerlo. Pero pasar tiempo con Dios sí nos vuelve las personas que brillan. ¿Y por qué no vamos a ser populares? Porque es que a veces nuestra luz incomoda las tinieblas que hay en el otro. Nuestra luz incomoda. No a todo el mundo. Porque los que tienen la misma luz les gusta pasar tiempo con uno. ¿Por qué? Porque juntos brillamos más. Entonces, ¿qué personas nos están rodeando? ¿Si estamos rodeados de las personas correctas? Porque Daniel se impuso esa autodisciplina. Porque él tenía la cuarta D, un deseo ferviente en su corazón de agradar a Dios. Vamos a Job 22:28. Dice: entonces te irá bien en todo lo que hagas, y tu vida estará siempre iluminada. Amén. El motor del sueño de Daniel era el deseo ferviente de lograr llegar a la meta, al objetivo que se había trazado. Él se levantaba todos los días diciendo: me va a ir bien porque yo agrado a mi Señor, porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer en la tierra. Amén. Cuando hablamos de que Daniel hizo lo que hacía siempre, orar 3 veces al día, esa determinación de hacer lo que él siempre hacía,
La decisión y la disciplina de pasar tiempo con Dios lo llevó a la fosa de los leones. Porque en contexto el rey había firmado un decreto, había firmado una ley que si ese mes que adorara a otro rey que no fuera él, lo iban a matar. Y no podía echarse para atrás, así lo quisiera. Y Daniel, ¿se acuerdan cómo empezó al principio? Daniel oyó esto y hizo lo que siempre hacía, orar a Dios. 3 veces al día. Y abrió la ventana para que lo viera, no lo hizo al escondido. ¿Y por qué él estaba tan seguro de hacer lo correcto? Porque es que cuando nosotros hacemos lo correcto, tenemos la seguridad de que no hay nada que el diablo pueda levantar frente a uno que Dios no haya vencido, de que Dios no te proteja. Esa es la confianza que te da hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Que no hay obstáculo tan grande que tú no puedas enfrentar acompañado de Dios, que tú estás bajo su cobertura, porque es que en la cobertura está la victoria, porque cuando tú estás bajo la cobertura estás en Cristo, y es que Cristo ya venció al mundo. Por eso es tan importante que todos los días pasemos tiempo con Dios. Al pasar tiempo con Él, estamos seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto delante de sus ojos. Y que no hay nada que se nos levante al frente que no lo podamos vencer. Porque Dios es más grande que cualquier cosa que se levante, ¿sí? Es un Dios de los imposibles. Dice Daniel 6, 25 al 28. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Wow. ¿Qué seguridad tenemos de que nuestra vida esté impactando así a los que nos rodean? Que cuando nos miren digan: yo quiero el Dios de Mami, yo quiero el Dios de Liliana, yo me voy a rendir ante Él, porque es que mírenla, no hay nada que la derrote, porque es que Dios la libra. Amén. Y esto nos lleva a nuestra quinta D, y es la dependencia. ¿De qué dependemos? Vamos a Daniel 2, del 17 al 18. Dice: entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Amén. Daniel 10, del 12 al 14. Y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y humillante ante Él. Por eso Dios me envió a decirte que
que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Acá vemos durante todo el libro de Daniel, en el 2, en el 9, en el 10, y yo creo que en todos los capítulos está Daniel buscó, Daniel se arrodilló, Daniel oró, Daniel ayunó. Todo el tiempo Daniel tenía una dependencia total de Dios. No importaba en la posición que estuviera, ni en los recursos de los que dispusiera, ni de la gente que lo rodeaba. Su dependencia era total a Dios, no a las circunstancias, no a los hombres, no a la familia. De hecho, él no tenía a la familia cerca, ni a los amigos. Él sabía que él estaba donde estaba porque Dios estaba con él. ¿Sí? Y eso lo vemos en todos los hombres que tienen relevancia en la Biblia. Lo vemos en José, lo vemos en Abraham, en Moisés, en Pablo. Todos tenían una dependencia total de Dios. Y yo me pregunto, ¿de qué estamos dependiendo ahora? ¿Cómo están nuestros ánimos? Del país, de la economía, del trabajo, de mis amistades. Tenemos la dependencia total en Dios. Porque es que nosotros, aparte, somos privilegiados. Daniel no era un hijo de Dios. Él creía en Dios. Nosotros tenemos el sello de Dios. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Cuando el ángel le dijo a Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones. Habían pasado 21 días que Daniel se había arrodillado y había esperado una respuesta de Dios. Entonces nosotros decimos, papito, ¿y Dios qué hace? ¿Qué, hijo? Nosotros no necesitamos intermediar, nosotros necesitamos que mande un ángel y nos hable. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Y lo damos como por poca cosa. Aparte, podemos orar en lenguas. Podemos pavimentar el camino por el que vamos a andar. Podemos también, como Daniel, conocer las cosas que nos van a venir para prepararnos de antemano para ellos. Andar en buenas obras, no en obras muertas, como nos decía Pastor ahora. Porque todas las obras van a ser pasadas por fuego y hay unas que se van a quemar porque no nada que ver con el plan. Entonces no desperdiciemos nuestro tiempo. Tengamos una perspectiva eterna. Que lo que vamos a hacer va a perdurar. Que lo que estemos haciendo tengamos la convicción de que fue lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Como conclusión, yo quiero, para mí ha sido súper inspirador ver cómo un joven nadó como el salmón, en contra de la corriente todo el tiempo. Y pudo llegar, yo hice cuentas y fue como 65 años que le sirvió el reino. No fue un año, fueron 65 años haciendo lo correcto, impactando. Y no solo Darío se humilló ante el rey ante el Dios de Daniel, Nabucodonosor también. Todos dijeron el Dios de Daniel, el Dios de los amigos de Daniel, porque él también impactó a los que fueron con él. Los ayudó a tomar la decisión correcta. Y fue él y sus 4 amigos los que hicieron lo correcto delante de tus ojos. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces,